Me acompaña el licenciado Carlos Cerezo. Licenciado Cerezo, usted ha trabajado muy de cerca con la Fundación Fundaeco, ¿no? Así es. Fundación para... Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación. Okay. ¿Cuántos años lleva esta fundación? Esta fundación lleva ya, este año cumplió 31 años. 31 años. O sea que usted es el asesor jurídico de Fundaeco, trabaja directamente con ellos. Recientemente se aprueba una ley de ONGs. ¿Cree usted que como asociación protectora del medio ambiente, como una ONG ambientalista, se sienten amenazados por la aprobación de esta ley? ¿Cuál es su perspectiva acerca de estas nuevas reformas a la ley de ONGs? Claro que sí. Bueno, yo no hablaría de la palabra amenazados, porque es una ley, debería de proteger, no amenazar. Pero preocupados sí, por algunos artículos que existen en esta ley que permiten la discrecionalidad de ciertos funcionarios para tomar decisiones con respecto a las organizaciones no gubernamentales. Como hablábamos fuera de cámaras hace un momento, esto que se aprobó ahora son reformas a la ley de ONGs. La ley de ONGs es una ley que proviene del gobierno del FRG y en donde incluso se crean muchas controversias y muchos conflictos de los que hay ahora en la ley. ¿Por qué? Porque la palabra ONGs era un término coloquial, no un término legal, para tratar de describir a la sociedad civil, tratar de describir aquellas asociaciones, fundaciones, etcétera, que no, porque eran organizaciones no gubernamentales, para separarlas del gobierno. Lo que hace esta ley de ONGs es que crea la figura de la ONG. Y entonces ahora, cuando se constituye, hay un choque con el Código Civil de Guatemala, porque el Código Civil establece cuáles son las personas jurídicas, y usted lo sabrá, las asociaciones civiles, las sociedades, las fundaciones, etcétera, etcétera, y ahí están denominadas. Esta ley crea una nueva figura que hoy por hoy se convirtió, incluso el registro de personas jurídicas obliga a una asociación, por ejemplo, para que se establezca como ONG, tanto así que no le permite inscribirse solo como asociación, sino que le obliga a que al final de su nombre le pongan las siglas ONG. Entonces desde ahí ya vemos una contradicción de esta ley con el Código Civil, que en su momento pues pero pasó. Esta contradicción viene desde la creación de la ley, ¿no? Exactamente. Y ahí nadie había dicho nada. Porque existía, lo que hablábamos también, una interpretación de voluntariedad. Usted podía hacer una asociación o constituir una ONG con base a la ley o una asociación con base al Código Civil. Una de las reformas que hacen ahora es que ya establece la obligatoriedad, como yo le estaba diciendo, de que usted haga una fundación, automáticamente lo incorporan dentro de la sombría de la ley de ONGs, cosa que no debiera ser así, porque para eso está el Código Civil, que es la que regula lo concerniente a las personas jurídicas, ¿ya? Entonces, allá está la primera preocupación. Segundo, por ejemplo, tiene algunos mecanismos discrecionales para la fiscalización de fondos, especialmente los provenientes de otros países. ¿Y cuál es el problema con fiscalizar los fondos? No es necesariamente fiscalizar, son todos los procedimientos que hablábamos en su entrevista pasada, en las entrevistas pasadas que usted ha hecho. Usted se ha referido a la burocracia, al exceso de tramitología que existen en las leyes, y eso es lo que esto vendría a empantanar los procesos. Exactamente. Y por ejemplo, cuando usted ve cuando usted evidencia que hay intereses de por medio que no tienen nada que ver con fiscalizar a las organizaciones de la sociedad civil en forma positiva, usted ve, por ejemplo, que dicen, no, es que se tiene que fiscalizar a aquellas ONGs que están utilizando fondos del Estado.
como que si no hubiera existido ninguna fiscalización antes de estas reformas, cosa que es mentira, porque todo el dinero que manejan las ONGs o las asociaciones o fundaciones del Estado tiene fiscalización directa de la Contraloría General de Cuentas, solo que ahora le agregan fiscalización del Ministerio de Gobernación, fiscalización incluso hasta y decisión de fiscalización y de cierre del presidente de la República, fiscalización por parte del, si usted dice algún artículo, no recuerdo bien cómo, qué es la frase exacta, pero hay que inscribirse incluso en el Ministerio de Relaciones Exteriores si usted tiene relaciones con otras ONGs u otras asociaciones del extranjero. Entonces hay una serie de mecanismos que realmente lo que están haciendo es poniéndole una camisa de fuerza al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y que no necesariamente tiene nada que ver con la fiscalización de sus fondos, sino más bien el control de sus actividades, y ahí es donde puede estar la discrecionalidad de las autoridades. Mire la palabra que usó usted, puede, pero puede. Pero eso va a depender, por eso es que hablo de la discrecionalidad, porque la ley le da las facultades. Entonces vamos a depender de quién esté ocupando el cargo de ministro de Gobernación, de quién esté en el registro de personas jurídicas, de quién esté en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿y qué intereses tengan? Y qué intereses tengan, porque dependiendo, o incluso qué ideología pueda tener. Porque si es de uno u otro bando, o de un extremismo, de cualquiera de los dos lados, izquierda, derecha, lo que sea, va a perseguir a aquellas organizaciones de la sociedad civil que vayan en contra de su ideología. Religiosas, ¿verdad? Ahora, hablamos de esta discrecionalidad, y me gusta esa palabra, porque también en esta sombría de la discrecionalidad se amparan los jueces y se amparan los magistrados, que pueden discrecionalmente absolver o castigar a un procesado, etcétera, etcétera. Lo hemos visto en las cortes. Sí, pero ahí también está mal entendida. Porque, por ejemplo, la diferencia es que ahí hay recursos, en esta no hay recursos. En esta no hay recursos. Eso está mal. Incluso no hay posibilidad y no establece las razones por las cuales se pueda cerrar, clausurar la inscripción de una organización, de una asociación o de una fundación, aunque tenga 31 años como nosotros, o hay otras organizaciones que tienen mucho más tiempo de existir en Guatemala, que podrían ser cerradas simple y sencillamente porque al presidente se le antoja. O al ministro de Gobernación, por ejemplo. Entonces esas son las cosas que nosotros vemos, y por supuesto, de nuevo, la crítica es ¿por qué le tienen miedo a la fiscalización? Y nadie le tiene miedo a la fiscalización, el que nada debe, nada teme, en efecto, pero lo que pasa es que nosotros estemos haciendo las cosas correctamente como fundación, ¿sí? No significa que otras organizaciones que no sean del agrado de las autoridades puedan sufrir las consecuencias por esa, y yo le agregaría otra palabra, arbitrariedad, porque los jueces tienen autonomía judicial para resolver sin injerencias, incluso ni siquiera de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos tienen autonomía judicial, pero eso no es ni arbitrariedad ni discrecionalidad, porque tienen ciertos principios y parámetros que sí tienen que respetar: las leyes, las normativas, los principios generales del derecho y el buscar la justicia. No pueden resolver de acuerdo a su criterio si una decisión va en contra de la justicia y del bien común. Entonces sí hay cierto parámetro. La autonomía judicial es para evitar, así como la autonomía de las municipalidades o la autonomía misma de la Universidad de San Carlos, se ha malentendido porque creen que es para que yo pueda hacer lo que yo quiera y lo que se me dé la gana sin fiscalización, y esa no es la autonomía, porque nuestro Estado es un Estado centralizado, digámoslo así, unitario, de donde el dinero de los impuestos se reparte a una serie de organismos, de una serie de entidades, algunas autónomas, otras descentralizadas, etcétera, pero al final de cuentas el dinero proviene de los mismos habitantes y de las mismas fuentes. Bueno, interesante el tema de las ONGs. Yo creo que fundaciones como Fundaeco y otras que han trabajado históricamente en Guatemala
pues no tendrá ningún problema, y espero que esta discrecionalidad que hoy se le otorga a los funcionarios sea bien utilizada. La fiscalización a veces entrampa los procesos, tiene usted razón, y en lo personal considero que transparentar el origen y utilización de los fondos puede ayudar a solventar algunas dudas y sombras que amenazan la credibilidad de algunas organizaciones sociales. Pero esperemos a ver cómo se desarrolla esto. Bueno.